La pequeña aldea de Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, era ya un escenario constante de la actividad de Jesús y sus discípulos. Allí Jesús había elegido diseñar su base de operaciones, enseñando en las sinagogas, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el peso de las enfermedades físicas y espirituales. Llegaban multitudes de todas partes: pescadores, recaudadores de impuestos arrepentidos, pacientes con fiebre y parálisis, e incluso extranjeros atraídos por los informes de autoridad y compasión que circulaban entre los polvorientos callejones. En Cafarnaúm impartió la famosa enseñanza sobre el pan de vida, pronunció parábolas como la del sembrador y realizó milagros impresionantes, como la curación del criado del centurión y la resurrección de la hija de Jairo. La escena del enjambre se había vuelto tan intensa que los momentos de silencio y retirada se hacían cada vez más raros. Fue en este contexto que Jesús decidió cruzar el lago, llevando consigo a los 12 discípulos y un escenario de expectativas. El cruce tenía como objetivo no solo trasladar al grupo a una nueva región, sino también cumplir propósitos estratégicos de educación y libertad. En las agitadas orillas de Cafarnaúm se improvisaron embarcaciones no solo como medio de transporte, sino como escenario de lecciones que se desarrollaban en medio del equilibrio de las aguas. La elección de marcharse en ese momento concreto reflejaba tanto la necesidad de servir a otras personas sedientas de su mensaje como el deseo de escapar, por un tiempo, de la multitud que lo rodeaba sin ofrecer descanso a sus seguidores. Así, el niño Jesús, misterio y consolador, tomó lugar en la embarcación, iniciando un viaje que llevaría su ministerio a nuevos horizontes, aún desconocidos para la fe de quienes lo siguieron. Mientras el barco se desliza sobre las aguas plateadas del mar de Galilea, un escalofrío recorre la columna de cada discípulo. El tintineo de los remos, antes firme y rítmico, desaparece. De repente, ahogado por un silencio tan profundo que se vuelve casi palpable. El viento, que hace unos instantes sacudía las velas con un soplo constante, se detiene como si hubiera sido contenido por un poder invisible. El único sonido que persiste es el frágil susurro de las paletas de madera contra el casco, un delicado suspiro que resuena en el vacío y amplifica la inquietud de todos a bordo. Las miradas, ahora fijas en el horizonte, captan el reflejo dorado del sol poniente, como si cada rayo marcara, en cámara lenta, la inminente tensión que flota en el aire. Con los músculos tensos, los discípulos intercambian signos silenciosos de aprensión. Pedro agarra el remo con fuerza. Las venas de su antebrazo palpitan bajo la piel mientras espera un movimiento repentino de las aguas. Tomé, inquieto, frunce el ceño y pone su mano en el hombro de João, en un gesto instintivo de buscar tranquilidad. Filipe inclina su cuerpo hacia adelante, con los ojos entrecerrados, atento a cada onda que se forma y desaparece sin dejar rastro. En ese momento, el lago, vasto y misterioso, adquiere la apariencia de un proyector que prepara el escenario para algo extraordinario. En medio de este dramático cuadro, los recuerdos de aquel otro día tormentoso invaden el pensamiento colectivo. Las impetuosas olas, levantadas por el viento, desafiaron la propia lógica, amenazando con tragarse el barco, hasta que una voz tranquila pero imperiosa ordenó: «Estad quietos». Las aguas se inclinaron obedientemente y la furia se convirtió en silencio. Ahora, sin embargo, ya no hay viento feroz que domar ni truenos que temer. Solo existe el cruel vacío antes de una revelación. Todo el lago parece contener la respiración, esperando la primera señal del Maestro. Cada respiración en el barco resuena como un latido, marcando el tiempo que separa lo conocido de lo desconocido.
Los discípulos sienten el peso de las historias contadas alrededor de las fogatas, cuentos de espíritus encarcelados, de ejércitos de demonios desafiados por la fe. Todo lo cual se entrelaza en ese momento en el estanque reflectante. Y sin alardes, el silencio se convierte en anuncio. Un escalofrío recorre la columna, como si el propio lago hubiera susurrado a los corazones: prepárense, las velas se rompen, los remos tiemblan y la travesía adquiere un nuevo propósito. Ya no es simplemente pasar de un punto a otro, sino cruzar la frontera entre lo visible y lo invisible, hacia el enfrentamiento que cambiará para siempre la noción de poder y liberación. Cuando la barca finalmente rozó la orilla arenosa del mar de Galilea, un panorama inhóspito se abrió ante los discípulos. Colinas bajas, cubiertas de guijarros pálidos y arbustos esqueléticos, ondulaban bajo el sol del crepúsculo, tiñendo el paisaje de tonos ocres y café. Entre esas elevaciones aparecieron grupos de casas, hechas de piedra en bruto y ladrillo visto, construidas sin yeso, con ventanas estrechas y enormes puertas de madera tallada. El aire reseco llevaba el olor terroso de las piedras calientes, mientras que el viento llevaba consigo fragmentos de extraños cánticos y murmullos que señalaban la presencia de cultos paganos dedicados a deidades olvidadas. Cuando desembarcaron, el silencio solo fue roto por el crujido seco de las tablas bajo los pies y el arrastre de sus ropas sobre la grava. En la mente de los discípulos surgió una banda sonora imaginaria. Notas bajas y rítmicas, similares a tambores lejanos, reverberaban en el aire, presagiando lo extraordinario que se avecinaba, anunciando un encuentro más allá de lo natural. Los residentes aparecieron como figuras confusas recortadas contra el lago oscuro, sus ágiles cuerpos moviéndose con aprensión, ropas en tonos tierra. Creencias encontradas y rastros de antiguos rituales marcaron sus curiosos rasgos. Los niños se escondían detrás de los adultos y el tintineo de pequeñas cadenas en las muñecas de algunos hombres se mezclaba con el susurro de las hojas secas, recordándonos que vivían allí bajo símbolos y supersticiones que escapaban a los estándares judíos. El susurro colectivo, lleno de tensión, resonó como un preludio de lo que estaba por venir. Incluso sin intercambiar una sola palabra, esos contornos vacilantes revelaban una mezcla de miedo y esperanza, miedo a lo desconocido y anhelo de liberación, pues ya habían llegado rumores de que un profeta peregrino dominaba no solo las enfermedades corporales, sino también las fuerzas ocultas. La atmósfera cargada, alimentada por música de tensión imaginaria y el crujido de pergaminos antiguos transportados por el viento, creó una escena en la que cada alma parecía estar al borde del despertar. Allí, en la frontera entre mundos, se anunció el momento en que la autoridad divina de Jesús se manifestaría con toda su fuerza. Los primeros pasos de Jesús y sus discípulos resonaron por el camino de grava que conducía al pueblo. Había algo en la atmósfera, una tensión latente. De repente, un grito estridente rompió el silencio y atravesó el aire como una espada. Un hombre apareció a la entrada de una casa de piedra con el cuerpo arqueado en convulsiones. Sus ojos, dilatados por la desesperación, brillaban con una ferocidad antigua. Dejó escapar exclamaciones indescifrables, voces fragmentadas que parecían surgir de una multitud invisible. Los discípulos retrocedieron, sorprendidos por la furia que surgió sin previo aviso. Se acercó y fue posible ver las heridas que cubrían su cuerpo, cortes profundos, viejas cicatrices y marcas recientes de rasguños que se extendían por sus brazos y pecho. La carne expuesta brillaba a la mortecina luz del día, teñida de tonos carmesí. Gruesas cadenas, irónicamente diseñadas para sujetarlo, descansaban alrededor de sus muñecas y tobillos,
pero estaban agrietadas y retorcidas, como si las hubieran roto con una fuerza sobrehumana. Cada uno de sus movimientos arrastraba fragmentos de metal que caían al suelo, resonando como una siniestra advertencia. Espumas blancas aparecían en sus labios temblorosos, acompañadas de murmullos guturales que herían la calma de la velada. La mirada de Jesús permaneció fija en el poseído, sin la menor vacilación. Detrás de él, los discípulos se apretaron la ropa y sintieron que el corazón les latía contra las costillas. Bajo el grito ensordecedor, el viento pareció intensificarse, levantando pequeños remolinos de polvo alrededor de los pies del hombre. Algunos de los discípulos apretaron los pergaminos contra el pecho, recordando las palabras de liberación y sintiendo su peso casi tangible. La escena, en contraste entre la compostura del maestro y el caos que allí se manifestaba, transformó ese momento en un preludio amenazador. El grito final, más estridente, estalló en el aire, anunciando un choque entre lo visible y lo inimaginable. Jesús avanzó hacia el hombre que aún temblaba. Los discípulos retrocedieron sin perder de vista cada uno de sus gestos. En tono firme y sereno, rompió el silencio y preguntó: ¿Cómo te llamas? Por un momento no se escuchó nada excepto el jadeo del poseído. Entonces, desde el interior de su garganta salió una voz ronca que parecía provenir de varias bocas a la vez. «Legión, porque somos muchos», respondió, y el impacto de esas palabras atravesó el aire como un trueno contenido. Los discípulos intercambiaron miradas inquietas, sintiendo la gravedad de lo que acababan de oír. No era un solo espíritu atormentador, sino decenas de presencias las que habitaban ese cuerpo. El hombre, previamente agitado por convulsiones, todavía permanecía inmóvil, como si la mera mención de ese nombre lo mantuviera suspendido entre la cordura y el caos. Jesús permaneció en silencio por un breve momento, atento al eco de aquella revelación, mientras el viento que soplaba en la playa parecía calmarse, como si todo el ambiente estuviera esperando el próximo movimiento divino. No fueron necesarios gestos bruscos. La voz de Jesús fue suficiente para mantener el orden que el hombre, antes dominado, era incapaz de contener. La autoridad del Maestro flotaba sobre todos, visible en la determinación de su mirada y la calma de su semblante. Los discípulos, aunque todavía aprensivos, sintieron crecer la confianza en sus corazones al reconocer en ese momento que estaban enfrentando algo mucho más allá de lo común. La simple respuesta «Legión» había revelado la dimensión del desafío, pero también señaló el poder de quien se enfrentaba al ejército invisible. La tensión flotaba en el aire, preparando el escenario para el acto de liberación que seguiría. Jesús levantó sus manos sobre el poseído y una luz intensa emanó de su figura, iluminando su rostro marcado por heridas y cicatrices. Esta luz, clara y uniforme, chocó directamente con la oscuridad que rondaba, revelando la tensión del choque espiritual. Las sombras, una vez espesas sobre el cuerpo contorsionado, se retiraron en respuesta al poder que emanaba del Maestro, dejando expuesta cada grieta en el suelo y cada marca de cadena rota. La presencia de la luz no era decorativa, sino funcional. Penetraba como una fuerza que desintegraba la prisión invisible que sellaba el alma del hombre. En el momento en que la luz se estabilizó, un sonido profundo estalló en el aire. Las cadenas que ataban las muñecas y los tobillos del poseído crujieron y hicieron clic. A este ruido metálico y seco le siguió un estruendo profundo, capaz de hacer temblar el suelo bajo los pies de 1900 los discípulos, anunciando que las ataduras físicas se habían roto junto con las cadenas espirituales. Luego, al chasquido inicial, siguió un sonido rítmico y continuo. Era como si tambores lejanos marcaran cada fase de la expulsión.
Cada latido resonó en el aire, vibrando dentro de los huesos de quienes lo escucharon. Este ritmo produjo una cadencia dramática, dejando claro que la expulsión no fue instantánea, sino un proceso intenso y gradual. Mientras el pulso de los tambores disminuía de volumen, hubo un susurro de fuerte viento que barrió el lugar. Este aliento, constante y uniforme, trajo la sensación de purificación, desplazando las últimas partículas de oscuridad aún adheridas al cuerpo del hombre. Finalmente, un silencio absoluto marcó el final del enfrentamiento. El ruido de los tambores dio paso a un pulso suave, casi imperceptible, como el eco de una presencia fallecida. Los discípulos observaron que el cuerpo previamente agitado permanecía quieto y supieron que la batalla espiritual había llegado a su fin. La luz que permanecía sobre el hombre ahora ocupaba todo el espacio a su alrededor, demostrando que la fuerza de la oscuridad había sido vencida. En el momento en que Jesús pronunció la orden de expulsión, voces internas irrumpieron en el silencio, y el poseído se hizo oír en tono angustiado, pidiendo a los demonios que buscaran otro refugio. En un clamor colectivo se escucharon palabras inconexas y urgentes. «Si nos echan, envíenos a esa piara de cerdos que pasta cerca». Jesús, con la autoridad que nadie se atrevió a cuestionar, pronunció un breve consentimiento, y en ese eco contenido, las fuerzas oscuras buscaron un nuevo hogar. Casi de inmediato se formó un movimiento caótico en el campo vecino. La piara de cerdos, antes tranquila, fue invadida por un repentino frenesí. Los animales levantaron la cabeza y con estridentes gruñidos rompieron el silencio de la llanura. Cuerpos gordos y sudorosos chocaron entre sí con las patas plantadas en el suelo seco y polvoriento. Cuando la primera docena de criaturas cruzaron la valla improvisada, el choque metálico del alambre cedió ante la presión, abriendo un camino abierto directo al lago. En cuestión de segundos, cientos de cerdos huyeron en desorden, levantando nubes de polvo que se elevaban como cortinas traslúcidas sobre el suelo. El sonido de los cascos contra la tierra se mezcló con el tintineo de las cadenas rotas que aún rodeaban las muñecas del poseído, creando un efecto casi rítmico que anunciaba la finalización del exorcismo. Cuando llegaron a la orilla del agua, los cerdos no dudaron. Con un impulso colectivo, se lanzaron por la pendiente arenosa, sumergiéndose todos de golpe en las aguas del mar de Galilea. Apareció entonces un destello fugaz, cuando el contacto de los voluminosos cuerpos con el lago produjo un chapoteo uniforme, rompiendo la monotonía de las suaves olas. El espejo de agua, que hasta hace unos momentos había sido un escenario de tranquilidad, fue entonces sacudido por decenas de sombras sumergidas, señalando que el destino de los demonios se había cumplido. Los habitantes de Gerasa se reunieron a orillas del lago y, al presenciar la transformación del poseído, sintieron una urgente mezcla de miedo y admiración. Algunos dieron un paso atrás, con los ojos muy abiertos ante el repentino silencio que siguió a los gritos. Era como si la realidad misma se hubiera retirado por un instante, dando paso a algo que superaba toda experiencia previa. Las mujeres apretaban sus capas contra el pecho, mientras los hombres, con los brazos cruzados sobre el cuerpo, respiraban pesadamente, conscientes de que se enfrentaban a un poder que no entendían. Los murmullos recorrieron la multitud. «He visto curas, pero nada tan intenso», dijo un pescador, inclinándose para escuchar el informe de su vecino. «Él es el Hijo de Dios», aventuró una anciana, señalando a Jesús con manos temblorosas. Y entre el público, los niños se encogieron de hombros, asustados por el ruido de las cadenas que aún resonaba en el aire. La luz que rodeaba al exorcista
parecía romper las barreras invisibles entre los mundos físico y espiritual, despertando un respeto instintivo en todos los que lo rodeaban. No pasó mucho tiempo antes de que la aprensión tomara el lugar de la curiosidad. Se alzaron voces en tono cómplice, uniéndose a un firme ruego. «Fuera de aquí. No queremos que esto suceda en nuestro territorio». Los líderes locales avanzaron hasta la línea de agua, haciendo gestos con autoridad para contener los excesos de entusiasmo que comenzaban a surgir en algunos, al mismo tiempo que pedían discretamente a Jesús que se fuera en paz. Fue una petición hecha con urgencia y cierta vergüenza, pues reconocían tanto la magnitud de lo que presenciaron como el temor de provocar reacciones impredecibles en un pueblo acostumbrado a sus creencias tradicionales. La multitud, dividida entre el reconocimiento del milagro y el miedo a un poder que escapaba al control de la comunidad, mantuvo el clamor hasta que Jesús, sin decir palabra, se volvió hacia la barca preparada, apoyado por los discípulos que, aunque asombrados, comprendieron que en ese momento correspondía al Maestro responder al deseo colectivo de dejar atrás las orillas de los Gerasenos. Después del momento de tensión y liberación, el hombre previamente dominado por las fuerzas oscuras quedó irreconocible. Sus hombros, que se habían encorvado bajo el peso de interminables convulsiones, ahora se alzaban con renovada ligereza. La piel marcada por heridas y rasguños comenzaba a sanar, como si cada marca se llenara de una nueva paz interior. El rostro, antes contorsionado por la agonía, mostraba ahora rastros de serenidad, y la mirada, antes perdida en múltiples voces, estaba tranquila, fijada en el horizonte. Los discípulos notaron que llevaba un manto limpio, tal vez regalado por algún seguidor impresionado y vacilante, que ahora cubría su cuerpo previamente desnudo, protegiéndolo del frío y de la mirada curiosa de quienes observaban. Se les colocaron sandalias sencillas en los pies. Cada paso resonó como una señal de que las cadenas políticas y espirituales se habían roto definitivamente. Mientras el hombre se alejaba unos metros recuperando el ritmo natural de su respiración, los vecinos se encargaron de proporcionarle comida y agua, asombrados ante el escenario de tan rápida restauración. Sin embargo, más allá de la curación física y la recuperación emocional, había algo aún más profundo en juego: la prueba práctica del poder de Jesús sobre las fuerzas ocultas. La compresa de silencio que se formó inmediatamente después de la expulsión de los demonios se convirtió en un murmullo reverente. Cada testigo, al ver al exorcizado caminar con pasos firmes, se dio cuenta de que aquello no era solo un acontecimiento extraordinario, sino un claro indicador de autoridad espiritual. El episodio ofreció una poderosa lección: que la liberación del hombre no provino de complejos rituales, amuletos o fórmulas antiguas, sino de una simple palabra pronunciada por Jesús. Esa voz tranquila pero inquebrantable demostró un control total sobre el mal, resultando superior a cualquier superstición o creencia pagana que allí predominara. La multitud, dividida entre el asombro y la gratitud, empezó a comprender que ante ellos no solo había un profeta, sino alguien dotado de exclusivas prerrogativas divinas. Esta realidad, impresa en los corazones y actitudes de los presentes, reveló que el verdadero poder de transformación no reside en las prácticas humanas, sino en la autoridad única de quien determina el silencio de las tinieblas e inaugura la libertad. Después de la expulsión de los demonios, el hombre antes acorralado y convulsionado permaneció sentado junto a Jesús, ahora envuelto en un manto limpio y envuelto en serenidad. Vestido y completamente lúcido, deseó seguir al Maestro, pero recibió instrucciones de regresar a su casa y compartir lo que había experimentado. De regreso en esa comunidad, el ex endemoniado se convirtió en mensajero de la liberación. En cada puerta narró las voces que lo hacían temblar,
las cadenas rotas y la desesperación que dominaba su pecho, hasta revelar la paz profunda que, después del encuentro con Cristo, comenzó a vivir en su corazón. Su testimonio sencillo pero impactante se extendió a los pueblos vecinos, demostrando que la fe activa produce transformaciones concretas en la vida de quienes se entregan. En la práctica, este episodio enseña que la liberación personal no depende de rituales complejos, sino de la confianza plena en la palabra y en la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. Es en la entrega de las propias limitaciones y miedos que se establece un canal para la acción divina. El hombre liberado demostró que la restauración involucra mente, cuerpo y espíritu, y que el testimonio sincero tiene el poder de animar a otros a buscar la misma curación. ¿En qué áreas de su vida todavía vive encadenado? ¿Qué hábito o sentimiento necesitas abandonar hoy para experimentar la libertad plena? ¿Cómo puedes ser un mensajero de nueva esperanza para aquellos que viven en la oscuridad? Estas preguntas ayudarán a cada uno a reflexionar, actuar y, como el ex endemoniado, convertirse en testigo vivo del poder transformador de la fe. Al cerrar esta historia, te invito a ser parte de este viaje de fe y transformación. Si la historia del hombre, liberado por la autoridad de Jesús, tocó tu corazón, suscríbete al canal para recibir contenido nuevo que explora demostraciones del poder divino y enseñanzas que renuevan vidas. Al hacer clic en suscribirse, recibirás notificaciones de cada video, asegurando que no te perderás futuras reuniones donde profundizamos en temas como la sanación, la liberación y el crecimiento espiritual. Además, al activar la campana, demuestras tu compromiso de caminar con nosotros y fortalecer esta comunidad de buscadores de la verdad. Más que simples espectadores, queremos que todos se conviertan en mensajeros vivos de esperanza. Por eso, comparte tu testimonio en los comentarios. Cuenta cómo viviste momentos de liberación, qué cadenas se rompieron en tu vida y cómo la fe ha obrado milagros en tu vida diaria. Cada historia inspira a otras personas que, como usted, anhelan la libertad interior y el toque restaurador de Dios. Tu voz puede ser el aliento que alguien necesita para dar el paso de la confianza y experimentar la misma paz que floreció en el corazón del ex diablo. Este espacio es para intercambios genuinos, donde las dudas se pueden plantear con honestidad y las alegrías se pueden celebrar con gratitud. También puedes sugerir temas para futuros videos, indicando situaciones de tu realidad que merecen atención y oración. Así, juntos construiremos un canal guiado por la autenticidad, la aceptación y el compromiso de caminar en la luz. Por eso te invito a registrarte, compartir este video con quien necesite escuchar una palabra de aliento y publicar tu testimonio. Que cada historia sea una semilla plantada en tierra fértil, germinando la fe y cosechando vidas transformadas. Hasta la próxima reunión, donde continuaremos explorando el poder de Dios en acción y celebrando cada historia de liberación y restauración.